sobre Lucrecio. Estoy preparando una cosa para un congreso en Barcelona ahora sobre placer y polis y otras cosas, pero la verdad es que para mí siempre fue posiblemente el texto que más me ha cambiado la vida, seguramente en toda la historia de todo lo que llevo leído, que no es mucho, pero realmente es un texto que me fascinó desde el comienzo, desde que empecé a leerlo en filología. Yo hice clásicas, no soy de filosofía, soy una especie de atenerizo en este mundo de la filosofía y que todavía sigo sin entender demasiado, pero me gustaba mucho leer los textos antiguos y la verdad es que hoy voy a intentar transmitiros un poco algo de mi entusiasmo por este texto y por esta figura tan extraña, ¿no? No sé si habéis llegado en algún momento, bueno, aquí hay gente que ya me ha sufrido durante un curso entero y os agradezco mucho la presencia. Generalmente Lucrecio no es una figura que hayáis visto, supongo, ¿no? en ninguna etapa de ninguna carrera de filosofía ni de filología clásica tampoco, siquiera, porque ni siquiera tampoco en la carrera de clásicas se acaba haciendo un hincapié sobre un texto que es realmente un texto muy complicado para explicar en clase, y es un texto que también requiere mucho trabajo añadido por parte de todo el mundo, porque es un texto que también se encuentra en una especie de estado bastante peculiar, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción al personaje, ¿no? Un personaje del cual no sabemos nada, lo cual no deja de ser fascinante, que uno de los mejores poemas de la literatura antigua, o uno de los mejores textos filosóficos de la literatura latina, realmente sean por parte o estén bajo este nombre de Tito Lucrecio Caro, un personaje del que no sabemos casi nada y que solamente tenemos una mínima noticia de él a partir de una especie de nota de San Jerónimo en una traducción de Eusebio, en el cual se nos dice que nació más o menos en un consulado que podemos llegar a fechar en torno a principios del siglo I a.C., en torno al 98 a.C., estamos en la cuenta atrás, ¿no? Y que murió más o menos con 40 y tantos años a causa de una especie de filtro amoroso, ¿no? Como si hubiera sido una especie de castigo, ¿no? por parte de esa divinidad de alguna manera tan criticada y tan vilipendiada por él, ¿no? Realmente las noticias son absolutamente construcciones, ¿no? No tenemos ningún dato real acerca de este Tito Lucrecio Caro, ni siquiera tampoco acerca de su gens, lo cual es una cosa curiosa, es decir, que siendo la gens Lucretia, ¿no? Que es una gens, una familia, los latinos tenían los apellidos, lo que se llama el nomen, es el nombre familiar, pero igual que los japoneses, ¿no? Y ese nombre familiar acaba siendo como una especie de lugar en el cual pues más o menos uno puede llegar a establecer como determinadas relaciones entre determinados individuos, y no sabemos nada de él dentro de la gens Lucretia. Sabemos que fue contemporáneo de Catulo, del poeta, de Valerio Catulo, el poeta poeta Novi, ¿no? De los poetas de Novi latinos. Y sabemos que tuvo el poema está dedicado a una figura que es Gayo Memnio, del cual sabemos mucho más de este Gayo Memnio que del propio Lucrecio, lo cual es una cosa bastante curiosa también y bastante inquietante, ¿no? Este Gayo Memnio era pues el paradigma de político, ¿no? Un tipo realmente metido en todos los saraos y todos los berenjenales que podían estar en el momento final de la República Romana. Siglo I a.C. para la República Romana es el siglo del crack total, absoluto. Es el momento en el que las contiendas entre Mario y Sila van a pasar directamente a las contiendas entre César y Pompeyo, y finalmente entre el triunvirato primero famoso, ¿no? Entre Marco Antonio, Octavio y Craso, y que luego van a dar lugar a toda esa especie de guerra mundial que se monta con Egipto en el momento en el que Marco Antonio tuvo la gran idea, que ojalá hubiera sido cumplida en algún momento, de llevarse la capital de Roma a Alejandría, ¿no? El mundo no estaría ahora viviendo lo que está viviendo si realmente eso hubiera tenido lugar, ¿no? Pero esto no era nada más que un wishful thinking, como dicen los anglosajones, ¿no?
Es decir, el momento en el que está viviendo Lucrecio es un momento de enormes problemas civiles y, curiosamente, Memnio, este Cayo Memnio al que dedica el Rerum Natura, es nada más y nada menos que el marido de la hija de Sila. No sé si, me imagino que siendo de filosofía no sonará mucho quién es Sila, pero Sila es posiblemente como una especie de antecesor de todos estos horrores que llevamos viviendo también durante estas últimas décadas. Es un poco como el Trump de la época, pero con un poquito más de cultura, porque por lo menos tuvo la decencia de cogerse toda la biblioteca de Aristóteles y llevársela a Roma. Gracias a eso conservamos también en tan buen estado toda la biblioteca del Liceo Aristotélico, porque tuvo a bien robarla, bueno, robarla no, o sea, pedirla prestada por completo, pero luego nunca devolverla, ¿no? Y en ese sentido hizo un gran favor, por lo menos a todo lo que es la historia posterior. El Rerum Natura, que es el poema que escribe Lucrecio, la única obra que conservamos de Lucrecio, es un poema bastante extenso, un poema en 6 cantos, un poema que tiene una enorme, una afiliación absolutamente epicúrea, ¿no? Como sabéis. El poema fue transmitido de una manera como casi pasa por completo, no sé si cuando David Arranda de la Fuente hizo la charla sobre Epicuro os habló de esto. El epicureísmo, los textos auténticos epicúreos se conservan porque la materia no se crea ni se destruye, sino que tiende a mantenerse a pesar de todos los intentos por destrozarla, ¿no? Por quemarla o por reducirla a la nada. De modo que el poema epicúreo, al igual que otros textos fundamentales del epicureísmo, como la inscripción de Diógenes de Noanda, que se conserva en piedra, o las cartas que se conservan a partir del libro de Diógenes Laercio, de las vidas de los filósofos ilustres de la antigüedad, son casi como los únicos bosquejos que nos quedan de la filosofía epicúrea, pero gracias a que, igual que Sila hizo algo interesante, Elon Musk también ha hecho algo interesante, como es que es dar algo de dinero para que los papiros de Herculano puedan ser leídos en ese estado absolutamente calcinado en el que se encuentran. Herculano era la gran villa, una de las grandes villas. Pompeya era como el sitio más popular, Herculano era como Mirasierra, ¿no? O una colonia así como ya bastante más, o La Moraleja, ¿no? Y en esa maravilla de colonia, ¿no?, que era Herculano, si alguna vez vais a la bahía de Nápoles, no dejéis de visitar Herculano, y Pompeya tampoco, evidentemente, pero Herculano es bastante interesante. Ahí se conserva una casa, que era la llamada Casa de los Papiros, la Villa de los Papiros, que era una casa en la que se encontraba la biblioteca de Filodemo de Gadara, un epicúreo griego que vivía en ese entorno, no en esa casa, y que en la casa contenía una enorme biblioteca que se está pudiendo sacar a la luz ahora, de manera que estamos asistiendo a unas nuevas recuperaciones de textos epicúreos también gracias a esa posibilidad de que una máquina es capaz de leer un papiro calcinado. Es algo bastante poco... vino aquí un profesor de Italia a darnos una conferencia, a enseñarnos cómo funcionaba la máquina, y la verdad que fue una cosa bastante espectacular, ¿no? Pues gracias a todas esta especie de coincidencias un poco se conserva la filosofía epicúrea, y el texto de Lucrecio se conserva porque pasó a formar parte de los papeles de Cicerón, ¿no?, como sabéis, y se transmitió por las tradiciones posteriores dentro de lo que era como el legado ciceroniano, ¿no? ¿Por qué? Porque Cicerón, como dice San Jerónimo, enmendavit el texto, es decir, enmendó el texto, lo editó de alguna manera. ¿Por qué Cicerón, que es un filósofo de cuño platónico, estoico, ¿no?, del platonismo romano, ¿no?, un filósofo ecléctico, pero bastante interesante, por qué estuvo interesado en este texto de una doctrina que, por cierto, era bastante contraria a lo que eran sus intereses? Porque es la primera vez que se hace una traducción, por así decirlo, de la filosofía griega a la filosofía romana. Cicerón estaba bastante obsesionado con el tema de encontrar un lenguaje filosófico propio en el latín, por esa egestas, ¿no?, esa pobreza que el latín parecía que tenía respecto a la filosofía griega, al lenguaje filosófico griego principalmente.
De manera que, incluso hasta que fuera un texto de alguna manera doctrinalmente contrario, como vemos en las Tusculanas, Cicerón hace mucha referencia a problemas que él entiende dentro de lo que es el planteamiento de la filosofía epicúrea, sin citar directamente a Lucrecio, pero, y ahora haremos una excepción, a él sí que le interesa cómo de alguna manera todo ese lenguaje filosófico griego puede pasar al latín, porque es algo que él mismo está haciendo. Pensad que es la época en la que también se están haciendo, o la deriva, o de la época en la que se están haciendo las traducciones de la filosofía griega y del pensamiento griego al latín, ¿no? Pensad que buena parte de ciertas doctrinas, como la metempsicosis, como la transmigración de almas, se introducen en latín por un poeta como Ennio, como los Anales. O pensad cómo, de algún modo, también estos poetas enobi están incorporando elementos de todo lo que es la tradición helenística, de Calímaco, de Teócrito, ¿no? Dentro de lo que es el mundo latino, de manera que el mundo latino tiene como una especie de necesidad de traducción, ¿no? El latín es una lengua que parece que considerarse a sí misma en sus propios momentos como una lengua no una lengua propia, sino una lengua de traducción, por lo menos en el siglo I a.C., hasta que ya Virgilio, Horacio y Ovidio, ya en época de Augusto, generan a partir de toda esta tradición antigua una posibilidad de una lengua propia, poética, ¿no? No tiene nada que ver, de hecho, incluso me parece que el mundo latino llega a sobrepasar bastante al mundo griego poéticamente en este momento, ¿no? Es decir, ese era el gran momento de Propercio, de Tibulo, ese que va a venir después, ¿no? De Virgilio principalmente, y de Horacio, que van a hacerse cargo de todo ese legado romano, de todo ese legado griego, perdón, para generar una posibilidad de lengua dentro de lo que es la propia lengua latina, ¿no? De modo que el texto de Lucrecio, Cicerón, o el interés que tiene Cicerón en el texto de Lucrecio tiene principalmente este punto, ¿no? El punto de cómo se puede poner el pensamiento o cómo se puede pensar en latín. ¿Cómo se puede pensar en latín? Y no solamente pensar en latín, sino cómo se puede pensar en latín en verso. ¿Cómo se puede pensar en latín en hexámetros? Lo cual es una cuestión que ya nos coloca directamente en otro lugar, ¿no? Como sabéis, buena parte de la filosofía presocrática, principalmente, es una filosofía que todavía no había encontrado la posibilidad de una lengua, de un modo, más que una lengua, de un estilo, ¿no? La filosofía no tiene un estilo propio. Es más, la filosofía se espejea con otros, por así decirlo, con otros estilos hasta muy tarde, ¿eh? Hasta que Aristóteles de algún modo empieza a espejearse con los tratados médicos, empieza a espejearse con los historiadores, empieza a espejearse con esa prosa que está surgiendo. Platón es una absoluta anomalía dentro de todo lo que es la posibilidad de la escritura filosófica, una persona que escribe diálogos que son realmente diálogos, porque si comparáis los diálogos platónicos con lo que van a ser los diálogos posteriores, incluso en el Renacimiento, en el medievo, dejan bastante que desear, ¿eh? Literariamente, la verdad es que no está casi ninguno a la altura, ni siquiera los de Ficino ni los de los grandes renacentistas italianos están a la altura de Platón, de manera que Platón es una anomalía estilística, pero parece que la filosofía jamás tuvo una posibilidad, jamás tuvo una especie de estilo propio, una especie de género propio, ¿no? Donde manifestarse. De manera que la poesía es un buen lugar para establecer pensamiento. El pensamiento puede fluir en la poesía, al igual que fluyen las sílabas largas y breves en el hexámetro latino, y Lucrecio en este sentido va a basarse quizá en dos tradiciones que no sabemos hasta qué punto conocía de primera mano, como son la tradición de Genófanes, Parménides y, por supuesto, en primer lugar, la tradición de Empédocles, la tradición de Empédocles de Agrigento. Voy a hablar en primer lugar de esto, porque si realmente el epicureísmo tiene su base conceptual en Parménides, aunque parezca raro, ¿no?, decir esto, en la idea de que nada surge de la nada y nada puede desaparecer en la nada, en esta idea de que el ser es algo que se mantiene inmutable a lo largo de todos los cambios. Eso es algo que es fundamental en la filosofía epicúrea, principalmente en el ámbito microcósmico, en el ámbito atómico. En el ámbito atómico nada está en reposo y nada se destruye, nada desaparece, ¿no?
sino que es el ámbito macrocósmico, el ámbito en el que nosotros nos encontramos actualmente, el ámbito en el que podemos vernos, tocarnos, ¿no? Y olernos, sentirnos, vernos, etcétera, etcétera, es el ámbito en el que realmente sí que las cosas cambian, ¿no? Pero bajo esta apariencia, ¿no? O bajo esta construcción de realidad en la que estamos ahora, hay algo que no deja de estar en una especie de continuo movimiento perpetuo, ¿no? Eso es el legado parmenídeo que le viene al epicureísmo a través de Demócrito, principalmente, ¿no? Aunque Epicuro es tremendamente cruel, incluso con Demócrito. El epicureísmo se caracteriza por no hacer prisioneros, de alguna manera no hace amigos dentro de todo lo que es la vertiente filosófica anterior, pero él... como decía, esta vertiente, de alguna manera parmenidea, se va a ver también, de alguna manera, podemos decirlo, sopesada, ¿no? Por la otra gran vertiente, que es la vertiente de Empédocles. ¿Por qué? ¿Por qué esa filia, ¿no? ¿Por qué podemos entender una filia entre Empédocles y Lucrecio? Es un poco de lo que voy a intentar hablaros hoy. Mandé unos textos, no sé si os llegarán, ¿no? No sé por qué aparece esto. Aquí, ahora. El comienzo del poema de Lucrecio, si lo habéis leído o si lo conocéis, bueno, quienes habéis estado en mi clase y os habéis tenido que de alguna manera hacer ahí todo el proceso de escucharme, ¿no? Es posiblemente una de las mayores anomalías también del propio poema, ¿no? Que es un himno a Venus. ¿Cómo es posible que un poema en el que se dedica casi buena parte del texto entero a hablarnos de que los dioses no tienen ningún tipo de actividad sobre los humanos, de que el mundo es algo fruto de una especie de anomalía, la vida es un proceso que es el resultado de una anomalía, de una extraña curvatura dentro de lo que es un movimiento de caída que genera este mundo tan maravillosamente complejo, ¿no? Que precisamente podría estar o no estar, ¿no? Es decir, que no tiene ningún tipo de necesidad, sino que es fruto solamente de una especie de configuración aleatoria, ¿no? Que podría ser esta y a lo mejor otra, o a lo mejor no, ¿no? Pero el mundo es un hecho, eso es algo que es lo importante de la física epicúrea. El mundo es un hecho en el sentido de que el principio de razón nos dice que hay algo y no hay nada, ¿no? Curiosamente, el epicureísmo es la única física antigua que intenta explicar por qué hay algo y no hay nada. Es decir, por qué la física es una consecuencia del hecho de la vida y no al revés. No la vida una consecuencia de la física, que es básicamente lo que van a intentar enarbolar, ¿no? Todos los sistemas teleológicos anteriores, ¿no? Sino que lo que es, y lo que intentar es explicar eso que es, ¿no? Y eso que es no se puede explicar nada más que a partir de sí mismo, no a partir de causas externas, ¿no? Como un poema así, ¿no? Que de alguna manera intenta eliminar no la existencia de los dioses, sino su acción sobre el mundo. El epicureísmo no es un ateísmo, porque no cabe la posibilidad de un ateísmo en el mundo antiguo. El ateísmo solamente, me imagino, creo yo que es una cuestión que tiene que ver con el monoteísmo. O sea, solamente cuando se hace una apuesta por una única divinidad es posible negar esa divinidad. En el politeísmo antiguo no cabe la posibilidad de establecer esa negación, ¿no? Al igual que no se puede ser más de... O sea, los antiguos, como decía Enrique Morente, ¿no? Se preguntaba si creía en Dios y le decía, yo soy más de la Virgen, ¿no? Decía Morente, ¿no? Pues es algo así, ¿no? Como es algo en lo que realmente uno puede vivir, ¿no? Dentro de lo que es una especie de constelación de dioses sin necesidad de negarlos, ¿no? Lo que sí que puede negar es el hecho de que los dioses tengan algún tipo de intervención o que los dioses sean creadores de la existencia, ¿no? Es decir, o si los dioses son un elemento más en el mundo, al igual que los olmos o al igual que los leones, ¿no? Son un elemento más. De manera que cómo o por qué se hace esta especie de entrada, ¿no? Con esta maravillosa
en este maravilloso comienzo del poema con este himno a Venus, que realmente es un himno bastante insólito en todo lo que es la antigüedad, ¿no? Voy a leer un poco el himno y voy a intentar explicarlo el himno a partir de dos relaciones concretas, que una es el himno a Zeus de Cleantes, del filósofo estoico, y el otro es el intento de explicar el himno a Venus, o el comienzo, este premio a Venus, a partir de la figura de Empédocles. Un poco adheriéndome a la tesis de David Sedley, un importante especialista en filosofía antigua, que habla de que este himno a Venus es posiblemente una especie de, no de traducción, pero sí una versión de lo que pudo ser el himno a Afrodita que comenzaba el poema físico de Empédocles, del cual casualmente nos han llegado no los primeros versos, pero muy cerca de los primeros versos en un rollo que editaron Oliver Martin y Primavesi en el papiro de Estrasburgo. Es un texto, es uno de los grandes hallazgos de los años 80-90 de la filología clásica, que nos ha permitido acceder directamente al comienzo del poema físico de Empédocles, para ver hasta qué punto el poema de Lucrecio es deudor de este comienzo, ¿no? Sí. No lo relacionas con el himno de Afrodita de Safo, o sea, es otra cosa, es otro contexto, ¿no? Sí, yo creo que... De hecho, o sea, decir, está claro que Lucrecio tiene en mente referentes hasta, y esto a ti te dañe bastante, hasta del Filebo, ¿no? Porque en el Filebo hay una contraposición entre Zeus y Afrodita, ¿no? En dos momentos importantes, y es algo como que de alguna manera viene rodado, no tanto a lo mejor por una lectura directa, sino por todo lo que es esas tradiciones indirectas que muchas veces ellos conocen y que nosotros en algunos casos desconocemos, ¿no? El caso es que ¿por qué Venus es el comienzo del poema, ¿no? Y esto aquí es una cuestión que me interesa plantearla y voy a plantearla desde un punto de vista bastante, no sé, como arriesgado y del cual no estoy tampoco muy convencido, ¿no? Dice: engendradora de los Eneadas, placer de hombres y dioses, ¿no? Nutricia Venus, que bajo las constelaciones deslizantes del cielo pueblas el mar por tan navíos, pueblan las tierras fructificantes, porque gracias a ti toda raza de vivientes queda concebida y al nacer contempla la lumbre del sol. Ante ti huyen los vientos, ante ti nubarrones del cielo, y a tus pies la tierra artificiosa pone flores tiernas, te sonríen las llanuras del mar, y el cielo serenado brilla en la luz que se derrama, ¿no? Vamos a quedarnos aquí un momento. Ay, perdona, Lucía. Sí, perdona, gracias. Gracias por indicármelo. No, el texto latino dice: Aeneadum genetrix hominum diugum que voluptes alma Venus caerisutter laventia signa equae mare navigerum quae terras frugiferentis concelebras pertequoniam genus omnia animantum concipitur visitco exortum lumina solis te dea te fugium venti te nubila caelia ventumque tuum tibi suavis daeda la telus submitit flores tibi ridenta equora ponti placatumque nite diffuso lumine caelum. No sé si os ha quedado algo de lo que es el comienzo, ¿no? Esta especie como de relación continua entre el te, per te, ¿no? Esta especie de continua referencia a esta segunda persona del pronombre, ¿no? El himno de Zeus de Cleantes. Cleantes es un filósofo estoico, es el discípulo primero de Zenón de Citio, ¿no? Es como el segundo escolarca de la estoa ateniense. Un tipo bastante interesante, parece que había sido boxeador antes que filósofo, ¿no? Y es una cuestión bastante interesante esta relación entre los estoicos y el boxeo, ¿eh? Es una especie de vuelta continua. Hasta Marco Aurelio, incluso en los pensamientos, va a hacer bastante referencia a esta especie de relación entre el filósofo y el púgil, ¿no? Porque el púgil, como dice Marco Aurelio, dice el gladiador, ¿no? Coge y deja la espada, ¿no? Sin embargo, el boxeador tiene solamente el puño y no necesita nada más que recurrir a él, ¿no? Es decir, esto de que no necesitas nada más que lo que tú tienes, precisamente, y lo que está en tu mano, para hacerte cargo de todo lo que es la propia construcción de
tu hegemonicón, de tus fantasías, ¿no? El propio modo en el que estableces tu relación con tus impresiones, ¿no? Cleantes hace un himno a Zeus que es, por así decirlo, la antítesis absoluta del himno de Venus, de Lucrecio, ¿no? Más ilustre de los inmortales de muchos nombres, siempre omnipotente Zeus, guía de la naturaleza, gobernando con tu ley todas las cosas, salud, pues es lícito para invocarte. En efecto, de ti nacimos, para haber alcanzado solo nosotros una imitación de Dios, entre cuantos mortales viven y transitan sobre la tierra. Por eso te cantaré constantemente y tu gobierno siempre alabaré. A ti ciertamente todo este cosmos, girando en torno a la tierra, obedece, de la manera que lo guíes, y es gobernado por ti de buen grado. Tal es el servidor que tienes en tus invencibles manos, el ardiente rayo perenne de doble filo, pues por su golpe todas las obras de la naturaleza se completan. Con él mantienes la recta razón común, la cual a través de todas las cosas va y viene mezclándose con las luces y grandes, ¿no? En cuán máximo rey te has convertido por difundirte a través del todo. Ninguna obra surge de sobre la tierra sin ti, divinidad, ni en la etérea bóveda divina, ni en el mar, excepto cuantas cosas realizan los malos en su propia insensatez, ¿no? No sé si notáis una diferencia entre un himno y el otro, ¿no? Pero hay elementos bastante claros y bastante interesantes acerca de por qué, de alguna manera, Venus para Lucrecio es como una especie de rival absoluto del Zeus estoico, ¿no? La voluptas que nos canta Lucrecio, en primer lugar, nos habla de un mundo ordenado por impulsos espontáneos, ¿no? Es decir, es el propio mundo, en sus propios pulsos, el que va generando esas posibilidades de reproducción y esas posibilidades de seguir generando vida o de generar vida a partir de sí mismo. Es decir, no hay una visión en la Venus de Lucrecio de alguien que gobierne desde arriba, ¿no? Zeus, además, como sabéis, es el amontonador de nubes, tal y como aparece siempre en la Ilíada, ¿no? Parece que siempre que se mosquea Zeus, que está continuamente mosqueado, porque sus hijos y su mujer están siempre intentando llevarle la contraria o intentando saltarse lo que son las normas que le está poniendo, siempre que pasa ese tipo de circunstancias se frunce el ceño, como dicen que estaba representado en el Zeus de Fidias en el santuario de Olimpia, y en ese fruncir el ceño, ¿no?, aparecen todas las nubes, se ponen encima del lugar en el que de alguna manera quiere señalar el Zeus, que está todo la causa de su enfado, y a partir de ahí empieza a descargar rayos y truenos como si fueran directamente las voces de su poder, ¿no? Frente a esto tenemos una diosa de una luz difusa, de las lumina caeli, ¿no?, de las luces del cielo, no de las nubes, sino precisamente la diosa que hace que las nubes, que a su presencia las nubes se desaparezcan, se vayan, ¿no?, se diluyan. En esta primera instancia, ¿no?, hay una cuestión bastante curiosa también. Vale, perdonad. El nombre de Zeus, como sabéis, es un nombre que tiene una sola forma en acusativo, que es día, el cual viene casi todas las palabras que tienen que ver con la luz, ¿no? Se supone que la palabra europea de la que procede el nombre de Zeus, Zeus, es una palabra que tiene que ver con todas las palabras que se refieren como una especie de el momento en que la luz aparece en el horizonte, ¿no? El momento en que la luz aparece en el cielo negro, ¿no?, en el cielo oscuro, ¿no? Día, que es la palabra que a partir de la cual se generan todo el resto de casos, el acusativo, el genitivo, el dativo, en griego, es una palabra que fue de alguna manera entendida como una palabra vinculada con la acción de Zeus, ¿no? Zeus es el dios que, como va a decir Crisipo, ¿no?, diautón, a través del cual
se produce todo, es decir, Zeus sería esa presencia inmanente al mundo, ese logos inmanente al mundo, que tendría que ver con ese logos inmanente al mundo de Heráclito, aunque hay una diferencia clara entre el mundo de Heráclito y el mundo de Heráclito y el mundo estoico, pero Zeus sería por esa especie de principio hegemónico, ese principio rector inmanente al mundo que haría que todo lo que sucede en el mundo fuera de algún modo una manifestación de su voluntad, o una manifestación de su proyecto, de su pronoia, de su providencia. Todo lo que hay es fruto de la providencia divina, y esa providencia divina es la providencia que se manifiesta en todos los actos que están, y todas las consecuencias y todos los acontecimientos que están regidos de una red que los estoicos llamaban heimarmene, esa especie de red en la que todos los acontecimientos encuentran sentido, aunque nosotros desde nuestra posición seamos incapaces de entenderlos. Una vez que uno se aleja de esta posición, se aleja del hecho, y si fuera capaz de entender por qué suceden todas las cosas, podría llegar a entender ese logos, ¿no? Esa razón que articula todos los acontecimientos que suceden a la vez, ¿no? De manera que el propio nombre del dios, en acusativo, día, tendría que ver con esta preposición, diautor, ¿no? Eso es algo que tiene que ver también con los versos 2 y 3 de Trabajos y Días, de Hesíodo, en el que Hesíodo habla de Zeus, honte dia, a través del cual suceden todas las cosas, ¿no? A través del cual suceden todas las cosas. Y Posidonio, otro de los filósofos estoicos, hablaba de Zeus como panta, dioipunta, ¿no? Panta, dioipunta, estoy por sentado que algo del alfabeto conocéis, más o menos. Panta, dioipunta es el que, dioikeo, el que hace casa, el que hace, ¿no?, de alguna manera, lo gobierna. Dioikeo es aquel que gobierna loikos, ¿no? Y lo gobierna día, a través, inmanentemente, ¿no? La preposición día sería una manifestación de esa inmanencia de la divinidad, ¿no? De alguna manera, esa inmanencia de la divinidad en el mundo. Los atributos de Zeus serían ese logos, ¿no?, esa razón, esa pronoia, como decíamos, esta providencia, esa heimarmene, que es el resultado de la providencia, todo lo que los dioses, todo lo que Zeus, todo lo que el logos de Zeus dirige, ¿no?, que sería por otra parte también nomos, sería ley, por supuesto dike, justicia, homonoia, concordia, e eirene, ¿no?, paz. Y curiosamente Filodemo de Gadara, en un texto que conservamos, nos dice que Zeus es también Afrodita, ¿no? Es una cosa bastante extraña, ¿no? Filodemo es un epicúreo, ¿no? Y de algún modo Filodemo está un poco llevando el ascua a su sardina, como decimos, para hablar de que Zeus es también Afrodita en tanto conciliación y unión, ¿no? Que Lucrecio conociera esta lectura de Filodemo o no lo podemos llegar a garantizar. Lo que pasa que vamos a ver cómo precisamente todos los atributos que tiene Venus en Lucrecio son de alguna manera una especie de inversión de todos los atributos que tiene Zeus en el himno a Cleantes. ¿Por qué? Porque el himno a Cleantes está basado en el concepto de Kratos, está basado en el concepto de poder, ¿no? Cleantes afirma el hecho de que Zeus es Pancrates, ¿no?, es absolutamente omnipotente, ¿no? Es aquel que gobierna todo, no hay nada que se le escape, no hay nada que se vaya de alguna manera de su acción, no hay nada que quede al margen de su acción, ¿no? Es esa idea del omnipotens, ¿no?, esa idea de la omnipotencia total, ¿no? Y es una omnipotencia total en la que, como va a decir aquí en el himno, ¿no?, como hemos leído antes, incluso aquellos, ¿no? A ti ciertamente todo este cosmos girando en torno a la Tierra obedece de la manera que lo guíes y es gobernado por ti de buen grado.
la traducción, a pesar de ser de Boeri y de Salles, que son bastante buenos, deja un poco coja, ¿no?, lo que es el significado. Porque lo que está diciendo aquí Cleantes es que es kaihekon hiposello kateitai, ¿no? Es decir, incluso las cosas que se resisten a la acción de tu poder voluntariamente, ¿no?, se someten a tu poder. Pero hay un kratos, hay un poder, hay una especie como de acción que Zeus va ejerciendo directamente sobre el mundo y que va cumpliendo a través de lo que es la herramienta citada de su rayo. Evidentemente es una herramienta alegórica, ¿no? No es únicamente el rayo la herramienta que tiene Zeus para ejecutar todo lo que es su voluntad y hacer cumplir sus designios, sino que es siempre una manifestación de poder. Es decir, la relación que tiene Zeus con el mundo para los estoicos es una relación basada en un kratos, en un poder. La relación que tiene Venus con el mundo es una relación basada en la voluptas. Es una palabra muy difícil de traducir, voluptas, ¿no? Socas, en la maravillosa traducción de Gredos, ¿no?, la traduce por placer, porque en el fondo es la traducción de Gedoné, ¿no?, el concepto fundamental de la filosofía epicúrea. García Calvo, en su fantástica edición del De Rerum Natura, habla de deleite, ¿no? Dice, creadora del pueblo de Eneas, deleite de hombres y dioses. El deleite y el poder son dos cosas que no se llevan muy bien, ¿no? Pues son dos cosas que no se pueden poner en el mismo plano. Ni el placer. Es decir, la acción de Venus no es una acción que de alguna manera se dirija sobre las cosas para su dominio, sino es una acción que de alguna manera colabora con las cosas. Es una acción en la que las cosas participan voluntariamente de este cumplimiento. El poder es una cosa que va dirigida a una serie de entramado de acciones, que es esa Heimarmene, o a una especie de construcción de una prognosia, de una providencia. El deleite y el placer no van hacia ninguna parte nada más que a sí mismos. Es algo que se acaba en sí mismo. Es algo que no construye. Es algo que se manifiesta. Es algo que es. Pero es algo que no genera. Es decir, no se genera ningún tipo de expectativa, ¿no?, ni ningún tipo de acumulación a partir de la voluptas y del placer, ¿no? O por lo menos en el mundo animal, ¿no? De lo que estamos hablando aquí es del mundo animal, ¿no? El mundo animal en el que los seres humanos también estamos incluidos. Aunque luego en el libro cuarto se nos hable bastante acerca de las consecuencias del placer, mal entendido, ¿no?, o de cómo de alguna manera esa especie como de necesidad de acumulación del placer, o esa especie de idea o identificación del placer con la identidad, acaba convirtiendo a la gente realmente en un elemento bastante enfermo, ¿no?, una especie de enfermedad propia también de esta especie de manera absolutamente errónea de entender el placer. Es decir, por una parte tenemos que Lucrecio está proponiendo un modelo de entendimiento de la fisis, de la naturaleza, a partir de una especie de imagen divina, lo cual es algo que es, como he dicho, confuso, o que es algo que genera bastante confusión, pero está claro que le está sirviendo para algo en concreto, que es para hablar de cómo esta natura, de la que va a dar amplia cuenta durante todo el poema, no es algo que tenga nada que ver con el kratos, no es algo que tenga nada que ver con el poder, sino que tiene que ver como con una especie de libre disposición de los cuerpos a juntarse unos con otros, ¿no? O ese deseo inmanente a los cuerpos de juntarse unos con otros, ¿no? En el comienzo del poema, ¿no?, cuando nos está hablando aquí de las constelaciones deslizantes del cielo, pueblas el mar por tan navíos, pueblas las tierras fructificantes. Gracias a ti toda raza de vivientes queda concebida y al nacer contempla la lumbre del sol. Nos encontramos con 4 elementos bastante interesantes para entender también otro tipo de referentes de Lucrecio.
Nos está hablando de las constelaciones deslizantes del cielo, es decir, nos está hablando del Aether, el mar portanavíos, nos está hablando del agua, Hidor, las tierras fructificantes, nos está hablando de Gaia, de Ge, de la tierra, y nos está hablando de las lumina solis, es decir, nos está hablando del Pir, nos está hablando del fuego. Estos son los 4 elementos de la cosmología de Empédocles. Es decir, Venus es una divinidad que gobierna sobre estas 4 realidades elementales físicas, ¿no? Que evidentemente para un epicúreo no son las realidades físicas auténticas. Es decir, tanto el agua como la tierra, como el fuego, como el aire, son manifestaciones construidas a partir de compuestos atómicos, ¿no? ¿Por qué un epicúreo como Lucrecio nos está de alguna manera colocando estos 4 elementos vinculados con la acción de Venus? Porque nos está hablando de que Venus es filia. Venus es el equivalente a la filia de Empédocles, que es la fuerza que de alguna manera hace que estos elementos, estos 4 elementos que para Empédocles sí que eran elementos fundamentales, al igual que para Aristóteles, bueno, que sea materia de alguna manera ya construida, ¿no? O sea una materia ya en un estado ya determinado, ¿no? En el caso de Aristóteles, pero para Empédocles sí que son los 4 elementos constituyentes de la realidad física, ¿no? ¿Por qué un epicúreo nos está colocando estos 4 elementos de una manera tan clara? Quizá porque tiene más intención Lucrecio de convertirse en una especie de Empédocles romano en este comienzo, o por lo menos de hacer esta especie de proemio conformado según el que pudo ser el proemio del libro primero de la física de Empédocles, que por mantenerse dentro de lo que es una especie de ortodoxia absoluta dentro de lo que es el credo epicúreo, ¿no? Vuelve otra vez a replicarnos los 4 elementos posteriormente, porque gracias a ti toda raza viviente queda concebida y al nacer contempla la lumbre del sol, ante ti huyen los vientos, ante ti los nubarrones del cielo, y a tus pies la tierra artificiosa pone flores tiernas, te sonríen las llanuras del mar y el cielo serenado brilla en luz que se derrama. Vuelven otra vez a aparecer los 4 elementos de Empédocles dentro de lo que es la siguiente tanda de versos. El análisis un poco filológico, ¿no?, de lo que es esta parte, nos habla además de otra enorme... perdonad que tengo aquí un caos, como siempre, entre papeles. Nos habla también de una enorme deuda, ¿no?, con respecto a lo que son los términos que Lucrecio utiliza. Y seguramente por esto vino también el enorme interés que tuvo Cicerón en este texto. El hominum divum que voluptas, ¿no?, este deleite de hombres y de dioses, evidentemente es una especie de remedo de algo que se repite bastante desde Homero en adelante y que aparece bastante en los poemas de Empédocles, que es el andronte theonte, ¿no?, de hombres y de dioses. Es algo que es una especie como de fórmula que entra muy bien, además, dentro de lo que es un esquema del hexámetro dactílico que utilizan tanto de Empédocles como Lucrecio, ¿no? Pero incluso la palabra voluptas, ¿no?, esta palabra que podría ser la traductora del hedoné de la filosofía epicúrea, ¿no?, tiene como una especie de curioso paralelo en un epíteto que utiliza el propio Empédocles para Afrodita, para Filia, que es Getosine, que sería como una palabra que podría traducir este placer, ¿no?, que podría traducir esta voluptas, es una palabra que aparece vinculada con la propia Afrodita en el
los textos o los fragmentos que conservamos de Empédocles. Nutricia Venus, ¿no? Alma Venus, que es la palabra con la que utiliza también un epíteto importante Lucrecio para referirse a la diosa. Alma, en latín, no tiene nada que ver con nuestro concepto de alma actual, ¿no? Sino que es una palabra que tiene que ver con el verbo ano en griego, que es donde surge nuestra palabra alimentación, ano en latín, ¿no? Que es donde surge nuestra palabra alimentación. El alma es aquello que nutre, ¿no? Nutricia. Hay una palabra también que utiliza Empédocles para vincularse, para referirse a Afrodita, que es Citalius. Con lo cual, habla de Cipri Citalia, ¿no? Cipre, ¿no? Cipris, es una manera de referirse mediante un epíteto también a la diosa Afrodita, ¿no? Cipri Citalia, ¿no? Afrodita generadora de vida, ¿no? Alma, ¿no? Algo que nutricia, perdón, no generadora de vida, nutricia, ¿no? De manera que parece que podemos entender que este comienzo del poema de Lucrecio podría ser, ¿no? Una especie de, no de traducción, no estoy diciendo esto, que Lucrecio esté traduciendo a Empédocles, pero está utilizando de alguna manera un lenguaje anterior, un lenguaje que por otra parte tiene un cierto prestigio, ¿no? Para intentar convertirse en el Empédocles latino, ¿no? Un Empédocles latino que acomete la tarea absolutamente evangélica, por así decirlo, de llevar a cabo ¿cómo decirlo? La descripción más profunda del mundo y más completa del mundo que pueda llegar a poder ser llevada a cabo, ¿eh? A partir de un libro que es de Rerum Natura. Expresiones como mare navigerum, terras frugiferentis, ¿no? Para los que venimos de la filología, no dejamos de entender que estos son de alguna manera palabras, ¿eh? Son casi hapax, ¿eh? Son palabras que no tienen una generación natural. El griego, no sé si lo sabéis, es una lengua que, al igual que el alemán o el inglés, permiten realmente la generación de palabras nuevas, ¿no? Es decir, hay una posibilidad muy abierta en las lenguas sajonas o en las lenguas germánicas para ir a partir de unión de palabras para la generación de terminología nueva, de léxico nuevo, ¿no? El latín, al igual que pasa en el castellano, no puede hacer eso, ¿no? De manera que frugiferentis o mare navigerum no son dos palabras que pertenezcan a la propia lengua romana, a la propia lengua latina, sino que evidentemente son palabras que vienen de una traducción de nausiporon, que es una palabra que encontramos en Empédocles, y de carpophorus, ¿no? Que es aquello que genera frutos, que genera carpon, ¿no? Frutos. De manera que aquí nos encontramos otra vez como otra posibilidad de entender que hay una especie de relación léxica, no solamente conceptual, con el poema de Empédocles. Con un poema de Empédocles que, por cierto, no conservamos, ¿vale? Es decir, esta parte del poema de Empédocles no la conservamos. Esto es una especie como de posibilidad de reconstrucción. Lo que pasa es que Empédocles repite bastante también, al igual que casi todos los poetas antiguos que utilizan el hexámetro, repiten muchísimo léxico a lo largo de todo lo que es ese poema, de manera que las palabras aparecen luego en otros contextos, y sacándolas de esos contextos podríamos llegar a pensar cómo podría ser este comienzo del poema. Por otra parte, siguiendo otra vez con esa especie de doble juego con el tema del himno de Cleantes, ¿no? Continuamente nos están estableciendo también esta especie de llamadas al te, ¿no? Dice, per te quoniam genum somni animantum occupitum visit exortum lumina solis, te dea, te fugium venti, te nubilato caeli, adventumque tum tibi suavis daedala telus, ¿no? Es decir, esta especie de repetición continua del te tibi, que nos hemos encontrado también antes en el himno a Cleantes. Es decir, curiosamente está utilizando el artificio estoico, ¿no?
de la relación entre la preposición diad, a través de, para hablar, para referirse a la inmanencia, y el propio nombre de la divinidad, para hacer como una especie de juego contrario. Porque Zeus, ¿no?, actúa a través de las cosas a partir del rayo, ¿no?, a partir de su voluntad, a partir del logos. Venus, en cambio, actúa a través de las cosas a partir de su deleite. Es decir, a partir, por así decirlo, de la libre voluntad de seguir aquello hacia donde conduce la propia diosa, ¿no? O quunque ducere perdis, dice, ¿no? Las cosas se siguen por deleite allá donde tú quieras llevarlas. No sé si os suena un poco... Es decir, la idea, voy a ir un poco también avanzando porque pues, hay muchas cosas aquí que se podían contar, ¿no? Bueno, voy a contar otra cosa concreta y luego ya voy a pasar un poco a todo lo que es la pedrada, por así decirlo, ¿no? Otro referente común que hay entre Empédocles y Lucrecio es el uso de natura. ¿Qué significa la palabra natura en Lucrecio? Es una palabra bastante compleja, una palabra en la que natura es algo que tiene que ver con la physis antigua, pero también tendría que ver algo así como una especie de propio concepto que en algunos momentos incluso aparece personificado en el propio poema, ¿no? Hay un momento en el que natura aparece y se dirige directamente a los humanos, ¿no? como que cobra voz, pero por otra parte natura, en el momento en el que aparece aquí, ¿no? Es en el... ¿no? Quae quoniam rerum naturam sola gubernas, ¿no? Tú que sola gobiernas. Claro, para un epicúreo utilizar este término de que tú sola, ¿no?, Venus, gubernas, ¿no?, rerum naturam, la naturaleza de las cosas, es algo que no deja de tener también una cierta... está un poco al borde ya directamente de una cierta incoherencia. ¿Por qué? Porque la palabra gubernare en latín es una palabra que tiene que ver con el concepto, con la palabra del kibernetes, ¿no?, con el kibernein, con el verbo griego que hace referencia al que dirige la nave, ¿no?, al que tiene el timón, ¿no? Gobernar es tener el timón de una nave, es decir, es llevar de alguna manera la nave con respecto a una voluntad, es decir, sería la acción de Zeus, ¿no? Propiamente sería la acción de Zeus, no la acción de una divinidad como Venus. ¿Por qué? Porque... ¿Hasta qué hora tienes clase? Hasta las 6. ¿Hasta las 6? Bueno, esto no te preocupes, hemos ocupado el espacio. Ahora solamente hay que mantenerlo, ¿no? Es decir, es un poco incoherente, ¿no?, con respecto a lo que sería una idea de providencia divina, ¿no?, el uso de esta palabra, gubernare, ¿no? Naturam, ¿qué significa aquí? ¿No? De una manera muy inteligente, Socas traduce natura por producción, ¿no?, la producción de los seres, ¿no? Naturaleza es una palabra que a mucha gente nos genera mucho conflicto, ¿no?, a la hora de utilizarla. Mucha gente de antigua, quiero decir, porque realmente naturaleza es un concepto del siglo XVIII. La naturaleza es un concepto que se montan de alguna manera los románticos en el siglo XVIII y que establecen a partir de esa concepción de naturaleza una especie como de posibilidad de vincular esa idea de naturaleza con mundos anteriores. Hay un libro fantástico de Pierre Hadot, que se llama El velo de Isis, ¿no?, que son estudios sobre la naturaleza entre los antiguos, que Hadot, al cual le tengo un enorme cariño y respeto, se le va
un poquito la cabeza y se convierte en Hölderlin, casi, ¿no? En algunos momentos, o se convierte en Goethe, ¿no? O sea, es decir, parece que todavía está, el hombre debe ser una persona muy entusiasta, ¿no? En ese sentido, con toda una serie de conceptos, y aunque intenta manejar un poco, intenta delimitar el concepto de physis entre los antiguos y el moderno a partir del texto, el libro entero es un libro muy recomendable, es un libro que es una especie de intento de explicación del physis criptestai philei de Heráclito, ¿no? Un intento de traducir esa frase, que es endiablada, ¿no? Un amigo me dijo un día cómo se podía traducir esto y le dije, la fábrica nunca descansa, ¿no? La fábrica está continuamente produciendo, ¿no? Sería algo así, como esa especie de idea de producción, ¿no? Physis no es ese mundo que es lo otro, que nos está ahí fuera, ¿no? No es aquello que, sobre todo en un mundo como el contemporáneo, en el cual cuando vamos a comprar tomates, ya los tomates no son ejemplos de physis, precisamente, ¿no? Sino que son ejemplos de otra cosa distinta, que es acción humana, ¿no? Hay más pronoia ahí que physis, ¿no? Y todo aquello que consideramos naturaleza, eso que nos rodea, parece que es donde acaba el asfalto, ¿no? O aquello que surge de debajo del asfalto, ¿no? Cuando aparecen situaciones como la pandemia, ¿no? Donde ya cuando salías a la calle parece que la vida había empezado a salir por debajo de las grietas, ¿no? Que se mantenían entre los pequeños lugares en los que había todavía un vacío entre átomos, ¿no? De cemento. Physis, tal y como la emplea Empédocles, la palabra tiene que ver con vida y tiene que ver con nacimiento, ¿no? Es decir, Lucrecio está utilizando natura a partir de la relación entre natura y el verbo nasci, ¿no? El verbo nasci, nascor, en latín, ¿no? El verbo de poner, que tiene que ver con esto que hace nacer, ¿no? Esto que genera, esto que produce seres, ¿no? De manera que producción no es una palabra, como lo utiliza Francisco Socas en su traducción de Lucrecio, no es una palabra que esté mal empleada, porque realmente es algo como que te coloca en otro tipo de ámbito distinto, ¿no? Hay un momento, un fantástico fragmento que conservamos de Empédocles, ¿no? Que dice que algo así como, no me acuerdo ahora cómo era, como que los seres humanos lo llamamos nacimiento y muerte, cuando no nada más que mezcla y disolución, ¿no? Y habla de physis y thanatos, o poniendo una cosa y otra, ¿no? Y habla de mixis, ¿no? Y diálisis, ¿no? Que sería la mezcla y la disolución, ¿no? Es uno de los fragmentos quizá en ese sentido más claros de Empédocles, un fragmento que tiene mucho de Parménides también, ¿no? Dentro de lo que es esa idea de que realmente la materia ni se genera ni se destruye, sino que todo está sometido a una especie como el proceso de cambio que remite en última instancia siempre a una unidad, ¿no? De manera que el modo en el que Lucrecio habla de natura es el modo en el que Empédocles está hablando también de esta especie de producción, ¿no? El lenguaje también, lo va a decir Lucrecio en algunos casos, es confuso, ¿no? En ese sentido, Empédocles, en ese fragmento, nos está también, o está remitiéndose a un pasaje del final de la primera parte del poema de Parménides, ¿no? En la que Parménides nos dice también que los seres humanos utilizan palabras para referirse a las cosas, ¿no? Son los nombres que los seres humanos le dan, ¿no? Es decir, como hay una especie como de idea de desconfianza hacia la relación entre lenguaje y realidad, ¿no? El lenguaje es una cosa que no aprehende la realidad de alguna manera su compleción, ¿no? en su ser entero, sino que incluso nos puede llegar a generar algún tipo de malentendido al respecto de la misma. Curiosamente, todo esto lo hizo una diosa, ¿no? En el caso de Parménides, que luego al final de esa parte primera va a decirle: no te preocupes, de todas maneras, que te voy a dar un discurso con el que vas a vencer a todos los demás, ¿no? Es decir, el primer sofista de la historia parece surgido, ¿no? Después de esa especie de toque, ¿no? Que pone la diosa de Parménides al joven Parménides, ¿no? Y que va a convertir a Parménides realmente en el comienzo de la sofística. Pensar que Parménides es el maestro de Empédocles y Empédocles es el maestro de Gorgias, ¿no? Según esa especie de filia, ¿no? Esa línea sucesoria que nos establece Diógenes Laercio, ¿no? De manera que hay algo ahí también bastante interesante, ¿no? Esa desconfianza hacia el lenguaje va a estar también presente en este sentido en el poema de Lucrecio.
Y a lo que voy ya, ¿no? Que es un poco a la parte ya que final, porque también un poco me interesa que hablemos y otras cosas. ¿De qué está hablando? Bueno, después de toda esta parte de Lucrecio, ¿no? Como sabéis, va a hacer una referencia al dios Marte, ¿no? El dios Marte y la diosa... ¿no? Y la diosa Venus, no sé si veis la imagen suficientemente grande, son una especie como de coyunda, ¿no? De unión que se da en la literatura antigua. He de reconocer que toda esta idea de meterme con toda esta movida me vino después de estar viendo la exposición de Veronés en el Prado, ¿no? No sé si fuisteis a ver la exposición de Paolo Veronés en el Prado el año pasado, una exposición maravillosa, y con este cuadro y el otro cuadro al lado, ¿no? Que eran dos maravillosos cuadros que tiene Veronés sobre la relación entre Marte y Venus, me vino como una especie de idea, ¿no? Que luego, curiosamente, es una idea que me está dando posibilidad de pensar o posibilidad de trabajar. ¿Qué están haciendo continuamente en un cuadro y en otro si no tocarse? ¿No? Este cuadro es una circulación absoluta de manos tocándose, ¿no? El perro está tocando al niño, el niño está tocando a Venus, ¿no? Marte está tocando a Venus, el pie derecho de Venus está posado sobre el pie izquierdo el pie izquierdo de Marte, ¿no? Hay como una especie de circulación absoluta de lo que es el tacto, ¿no? ¿Qué es el tacto? Curiosamente, el tacto, el sensus, es el único sentido que los epicúreos consideran como un sentido absolutamente certero, ¿no? Certero. Es decir, la vista, el oído, ¿no? Porque en el fondo uno puede ver ídola, ¿no? Puede ver fantasmas, ¿no? O uno puede tener imágenes nocturnas de gente que se le aparece, ¿no? O uno puede escuchar voces, ¿no? Que ahora está bastante de moda también, ¿no? Digo, más que nada por las redes sociales y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero sin embargo el tacto es algo que nunca te miente. El tacto es una especie de realidad absoluta y primaria. El sensus, el tactus, es el único sentido fiable para los epicúreos. Yo no creo que Paolo Veronese supiera nada acerca de esto, pero hay cosas que se mantienen independientemente de que uno las pueda leer o las pueda llegar a entender, ¿no? Porque Venus es la diosa del tacto. Si Zeus es el dios del Kratos, Venus es la diosa del tacto. Todo cambia a su presencia, ¿no? Tibida edala telus sumitit flores, ¿no? La tierra te pone flores debajo a tu paso, ¿no? Toda la labor de Venus sobre el mundo se produce a partir del contacto. Un contacto que no es Kratos, no es poder, es contacto, es otra cosa distinta, ¿no? En esta circulación de manos, de cosas tocándose, de seres poniendo las manos unas sobre otras, nos encontramos casi con una especie como de constelación, una especie de diagrama acerca de cómo opera Venus en el mundo, ¿no? Animales, ¿no? Todo va uniéndose, todo va trabándose, todo va conformándose en una especie como de relación continua en la que todas las cosas se tocan. ¿Cuál es la explicación del clinamen? ¿No? En el libro 1, ¿no? Lucrecio nos habla de muchas cosas, ¿no? Pero en el libro 2, en el comienzo del libro 2, lo tenéis en los textos, no voy a ir un poco rápido. He sido excesivamente ambicioso, ¿no? Pensando en que se iba a poder hablar de todo, ¿no?
hablando del vacío, hablando de muchas cosas, aquí lo tenéis, ¿no? Pero en el libro 2 se nos habla de lo que es realmente el punto central de lo que es la física epicúrea, y la física epicúrea tal y como Lucrecio la entiende, que es ese concepto que no aparece de una manera clara en los textos que conservamos de Epicuro, en Diógenes Laercio, pero que sí aparece mencionado por Cicerón en las Tusculanas, acerca de una especie de incoherencia absoluta que Cicerón ve o entiende dentro de lo que es la propuesta epicúrea, que es un problema filosófico de primer orden, que es la causa, ¿no? La causa para un Cicerón, ¿no? Para un señor de bien, educado en todo lo que son las grandes escuelas filosóficas antiguas, el platonismo, el aristotelismo, la estoa principalmente, ¿no? Todo tiene que tener o todo tiene que obedecer a una causa. ¿Qué significa poner el clinamen como causa? El clinamen es la desviación del átomo, ¿no? En la cual si todos los átomos cayeran uniformemente en lo que es el infinito espacio, ¿no? En la infinidad del espacio, no habría posibilidad de vida, ¿no? Si todo cayera uniformemente, una especie de lluvia atómica uniforme, no habría posibilidad ninguna de que dos átomos en ningún momento dieran la posibilidad de unirse. Para que esa posibilidad de unirse se dé, es necesario que se introduzca una especie de mínima variación, un mínimo impulso, una mínima desviación dentro de lo que es esa caída. En un libro que es una locura, que es este, El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio, Caudales y turbulencias, Michel Serres, que es un matemático, nos habla de que realmente quizá la física epicúrea no sea tanto una física de sólidos como una física de líquidos. Es decir, que el esquema que tiene Lucrecio en la cabeza para exponer toda su doctrina del clinamen tiene más que ver con el modo en el que funcionan los caudales laminares, es decir, ese caudal de agua en el que siempre en algún momento se va a producir, en un momento concreto, una desviación que va a generar un torbellino, que va a generar la posibilidad de una mínima desviación que va a hacer que las cosas se unan. Eso que es un hecho en la dinámica, en la física de fluidos, es algo que no es tan evidente en la física de sólidos, ¿no? Es un poco toda la tesis que enarbola aquí Serres a partir del arenario de Arquímedes, a partir de toda una serie de cuestiones bastante interesantes que él trata acerca del conocimiento de la relación entre matemática y física en el mundo antiguo. El clinamen, para ir un poco ya colocándolo, sería ese momento en el cual se produce esa mínima desviación. Es un contacto. Es un contacto. Es decir, la física venérea o la física de Venus es una física del contacto, ¿no? Y esa física del contacto que se establece la pregunta es, ya para soltarlo ya directamente, ¿podemos llegar a pensar que el clinamen y la acción de Venus sobre la Tierra visible son dos manifestaciones del mismo fenómeno? Esa es un poco la cuestión. Es decir, al igual que en el mundo del macrocosmos nosotros entendemos que los seres, ¿no? Además en esta época de primavera, que es una cosa que siempre me ha llamado bastante la atención, cuando te levantas por las mañanas en estas épocas, lo primero que escuchas son pájaros cantando, ¿no? Y ese percurso acorda tu aví, ¿no? Es una cosa que la tengo aquí bastante metida desde siempre, ¿no? Esos pajaritos que de alguna manera percursa acorda tu aví, ¿no? Esos corazones percutidos, tu aví por tu fuerza, ¿no? La aví es la palabra que utiliza Lucrecio, ¿no? Venus está percutiendo en esos corazoncitos de estos pájaros para cantar, ¿no? Esta especie de loa reproductiva, ¿no? En el que los pájaros se ven continuamente inmersos, ¿no? Y es algo que uno puede asistir, pero vis, es la palabra que utiliza también Lucrecio en el libro 2 para referirse también a la acción, al empuje propio del átomo. En un momento en el libro 2 nos va a hablar de esto también,
¿no? Esta fuerza es lo que hace precisamente que el átomo se desplace mínimamente, en un grado mínimo de lo que es su caída rectilínea, para encontrarse con otro. Y en el momento en el que un átomo se encuentra con otro átomo que está cayendo en paralelo y con el que choca, comienza esa especie de barraca de coches de feria, de choques de unos con otros, que es el mundo. Por así decirlo, habría como tres movimientos distintos para los epicúreos. El movimiento de caída rectilíneo sería uno, el movimiento del átomo que se separa de ese mínimo, ¿no? En esa caída se separa un mínimo, y en ese separarse un mínimo se genera un tercer movimiento que no es originario, que es el movimiento constructor de la realidad. El movimiento en el cual, gracias a ese momento en el que se ha producido esa mínima separación, se produce el enorme desastre que es la realidad. Y es un enorme desastre que continuamente está funcionando. Es decir, no hay un origen del clinamen. Mientras que nosotros estamos viendo cosas que están estáticas, ¿no? Lo que realmente está pasando por debajo es un horizonte en el que, como dice Lucrecio, nulla quies est, en el que nada está detenido, nada está quieto. A pesar de que nosotros, en nuestra realidad, nuestro umbral perceptivo macroscópico, ¿no? O macrocósmico, vemos que las cosas son más o menos estables, a diferencia de los defensores de que realmente hay una idea de la teoría del flujo continuo. Realmente ese flujo continuo está ocurriendo continuamente en un ámbito en el cual no tenemos ningún tipo de capacidad perceptiva. Pero ¿qué es aquello que hace moverse a las cosas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la causa del clinamen? Marx, en su análisis de la diferencia entre las doctrinas de Demócrito y de Epicuro, ¿no? En un momento plagado de idealismo, ¿no? Marx, recién salido de Hegel, ¿no? Recién salido de todo lo que es una necesidad de la afirmación del individuo, de la afirmación de lo individual, ve en este clinamen como una especie de movimiento, precisamente una afirmación de este rasgo de voluntad individual, o de este rasgo de libertad individual, ¿no? Es decir, por así decirlo, la fundamentación de la libertad estaría en esta especie de movimiento negativo del átomo con respecto a lo que sería la necesidad de su caída. Es decir, lo que Marx está reivindicando en esta lectura de Lucrecio, que él está haciendo, es el hecho de que la libertad es posible porque la libertad es un acontecimiento material, un acontecimiento físico, un acontecimiento que tiene que ver con la propia construcción de la realidad. Claro, esa visión es muy idealista. Yo creo que Lucrecio no está hablando de eso, ¿no? Es decir, Lucrecio no está hablando de que el átomo sea un ente autodeterminado en el movimiento en el que hace su caída, sino está hablando, que esta es mi hipótesis, bueno, mi hipótesis, tampoco creo que sea mía, ¿no? Pero evidentemente nada de uno, siempre de todo lo que ha leído y de todo lo que de alguna manera se ha olvidado de citar, la idea de que la propia realidad está constituida en base a ese principio, eso es Venus. Es decir, no es la autodeterminación del átomo lo que le lleva a negar la necesidad de la caída rectilínea, sino es el hecho, volviendo a Empédocles, de que la naturaleza entera está construida bajo dos principios: un principio de construcción y un principio de destrucción. Ese principio de destrucción, que es Marte, Magors, ¿no? Además, es curioso que Lucrecio utilice el término arcaico del latín, Magors, porque suena mors, suena muerte. Realmente, hay una especie como de extraña similitud entre el nombre para Marte, que es Mars en latín, a Magors, que es una palabra antigua que tiene el mors metido dentro, y esta Afrodita que es Filia, ¿no? Porque además, y esto sí y con esto voy a terminar, y si queréis, y ya pasamos a discutir cosas. No sé si se ha entendido algo de lo que quería.
Es este texto tan fundamental del libro primero 5461, dice: pues por ti me pondré a disertar sobre el más alto fundamento del cielo y los dioses, e iré desvelando los primarios de los seres, de dónde la naturaleza, natura, produce todos los seres y los agranda y sustenta, y a dónde a su vez esta misma naturaleza los reduce al desbaratarlos. A estas cosas nosotros solemos llamarlas, al dar una explicación de la realidad, simientes de seres, y denominarlas a esas mismas también cuerpos primarios, porque de esos cuerpos primarios derivan todo. Natura es un principio en el que se articula la vida y la muerte. Es decir, se articula bajo el concepto de natura, bajo el concepto de physis, se articula tanto la presencia de la filia, de este elemento que une, como la necesidad de que esos elementos que han sido unidos en algún momento se desbaraten. Es decir, en el momento en el que Lucrecio, al principio del himno, está pidiéndole a Venus que pacifique a Marte, hay una lectura vinculada con lo histórico también, evidentemente, hay una lectura concreta ahí acerca de esa especie de llamada, pero realmente Lucrecio está dando pie a una interpretación empedocleana del poema. Filia y neikos son dos elementos que nunca pueden aparecer juntos. Nunca aparecen juntos. Siempre domina uno sobre el otro. Pero tanto filia como neikos, amor y odio, o principio de unión y principio de disolución, son los dos elementos que están conjugados absoluta y enteramente en el concepto de natura, en el concepto de physis. Y ya con esto acabo, de verdad. ¿Por qué se afirma primero la existencia de Venus? ¿O por qué se afirma primero la presencia, no la existencia, la presencia de Venus, y no primero la existencia de Marte? Por ese principio de razón de que hablaba al principio, porque el mundo es. Se afirma la vida porque la vida es. La muerte es algo que solamente es posible como negación de un grado cero que es la vida. Eso es lo que diferencia la física epicúrea de otros modelos físicos antiguos. Creo yo, ¿no? O de alguna manera lo que quería proponer aquí en esto. Es decir, ¿por qué Venus es tan importante al principio? Porque la realidad es. Porque se puede afirmar la existencia del mundo. Y la existencia del mundo implica su disolución, evidentemente, pero para que se disuelva algo es necesario que previamente exista. Por eso Venus es siempre primero. La disolución es algo que vendrá luego posteriormente. Si habéis leído el poema entero, que es bastante largo y bastante complicado en algunos pasajes, curiosamente el poema entero es una manifestación absoluta de esta manera, de esta lógica, ¿no? El poema entero comienza con esta llamada, ¿no? Con esta invocación a Venus, con esta invocación a este principio de unión, a este principio de reproducción, y termina con la descripción de la peste de Atenas, tal y como más o menos es traducida por Lucrecio a partir de lo que es los testimonios que brindó Tucídides en el libro 2 de la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? Es decir, todo lo que nace necesariamente tiene que acabar muriendo. Y es bastante desolador el final del poema, con todas esas imágenes de muerte, de desolación y de destrucción, para volver otra vez a empezar a leerlo desde la primera página. A partir de donde todo otra vez vuelve a construirse, ¿no? Y bueno, pues no sé, si queréis discutimos algunas cosas o no sé si se ha entendido algo. Me encanta la pegatina esa que tienes ahí de yo no soy estoico. Es de Iván de los Ríos. ¿El de? De Iván de los Ríos. Ah, de Iván. Sí, es Cachondos, Iván. Pues ya le pediré una cuando le vea. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta, un comentario o alguna cosa. Bueno, pues si no empiezo yo. Venga. Yo tenía una pregunta porque, claro, empezamos con
estaba pensando que si, más allá de las justificaciones a nivel literario y demás que has dado, también puede haber una justificación del uso de Venus, ¿no? Como una explicación de una suerte de macroscópica o de las apariencias, ¿no? Una invocación a Venus, que sin embargo, en el nivel más profundo, no tiene una acción directa sobre los epicúreos en la realidad atómica, precisamente por ello, ¿no? Porque como se limita a hablar de las apariencias, en un lenguaje adecuado en que no sea el que realmente escribe la realidad, es apelar a los dioses, aunque después a nivel atómico esa acción divina pues realmente no exista. No sé si crees que puede ir por ahí la cosa de una justificación ya a nivel filosófico de cómo introducimos el himno a Venus. Claro, yo sí, de hecho hay un montón de artículos, hay un montón de bibliografía al respecto, se ha trabajado mucho. De hecho, la pregunta es todavía muy polémica, ¿no? Es decir, de cómo es posible, parecería como algo absolutamente incoherente, ¿no? Empezar el poema con... Lo que pasa es que, claro, la acción de Venus no es una acción providencial, eso es una cuestión también distinta, ¿no? Es decir, lo que está, de alguna manera está poniendo en duda. Y luego, por otra parte, yo, mi hipótesis, o sea, la parte que he intentado plantear aquí, es que realmente Venus es entendida en el comienzo del poema a partir de una especie como de estilema del propio Lucrecio de intentar plantearse como un Empédocles romano. Pero por otra parte todo eso tiene luego una raigambre real en el planteamiento de la física. Es decir, Venus es esa es esa fuerza que produce el clinamen. Aunque no se diga nunca, nunca se diga, porque entonces sí que sería por parte de Lucrecio una incoherencia. Decir que Venus es la que está ejerciendo esa fuerza. Pero curiosamente es esa manera de utilizar en el comienzo y en esa parte, que es una parte pequeña realmente, en la que, y muy comentada y muy confusa además, un montón de problemas que genera toda la parte en la que se explica el clinamen, ¿no? Hay un texto que no he citado, que sí que me parece interesante, que es una carta que hace Cicerón a su hermano Quinto, ¿no? Una de las cartas en la que le dice Lucreti poema taut scribis it asunt, multis luminibus ingeni multa et tamen artis, sed cum veneris virum te putavo, si salusti Empedoclea legeris hominem non putavo, ¿no? Y es decir, los poemas de Lucrecio, tal y como dices, como me escribes, son así, ¿no? Con las enormes luces del ingenio, ¿no? El ingenium es una palabra muy importante para los latinos, sobre todo para Cicerón, ¿no? Como de la creación, ¿no? Realmente, multa et tamen artis, ¿no? También, ¿no? De una enorme artificiosidad, de arte, ¿no? Dice, sed cum veneris, pero cuando vengas, ¿no? Te consideraré un tío de verdad, ¿no? Si eres capaz de leer el Empédocles de Salustio. No te consideraré un hombre. Es decir, por así decirlo, perdonad por la expresión, ¿no? A ver si tienes huevos de leerte el Salustio, el Empédocles de Salustio, que debía ser infumable. No, debía ser algo realmente infumable, ¿no? Y sin embargo, el Empédocles de Lucrecio es tal y como dices. Es decir, el hecho de que Cicerón esté ya escribiendo a su hermano Quinto, que en este tipo de expresiones, en este tipo de cartas además, es donde la gente realmente pone lo que piensa, no en cuando está escribiendo a las Tusculanas o cuando ahí está haciendo filosofía, ¿no? Pero aquí está diciendo que este texto es realmente una maravilla, ¿no? Y este texto, que es una maravilla, es un Empédocles romano, no el otro. Es decir, Cicerón para algunas cosas es bastante engañoso, pero para otras cosas nos da bastante idea, ¿no? Es decir, por una parte, no me parece que sean dos cosas contrarias. Es decir, el hecho de alguna manera intentar colocarse, ¿no? Como una especie de seguidor poético, no filosófico, porque de Empédocles, de alguna manera es afirmar el papel de Filía dentro de lo que es la física de Empédocles,
pero es proyectar ese papel de Filia dentro de la física de Empédocles en una física atómica. Eso es la novedad, y eso yo creo que es la originalidad de Lucrecio. Era como unir Empédocles y Demócrito. Sí, exactamente. Sí. Sí, porque es que luego además, claro, hay una parte de aquí, en el programa de Lucrecio, en el libro 1, los epicúreos eran bastante navajeros en la relación con todas las demás escuelas. O sea, realmente eran muy poco, eran muy hostiles a todos. Y Anaxágoras lo crucifica bueno, Lucrecio no, pero Epicuro crucifica absolutamente a Demócrito, ¿no? Lo machaca, ¿no? A Heráclito lo machaca, al pobre Heráclito lo machaca a Lucrecio, sin entenderlo, ¿no? Realmente, y a Empédocles lo salva un poquito, ¿no? Porque dice que, bueno, que todo básicamente, claro, que es una incoherencia decir que hay 4 principios, ¿no? 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. Porque esos 4 elementos realmente no son nada más que conformaciones de átomos microscópicos, o sea, microcósmicos, perdón, que se manifiestan en el nivel macroscópico, o sea, macrocósmico, perdón, de esa manera. Pero realmente no hay nada más que átomos y vacío. Hay solamente 2 causas, ¿no? Átomos, vacío y movimiento, nada más, ¿no? Es decir, la Tierra no puede ser una causa de nada, ¿no? Pero aún así dice, no tengo aquí, bueno, por aquí está, pero no, aún así habla de él. Dice, Carmina quin etiam divini pectoris eius vociferantur ex exponum clara reperta, ut vix humana videatur estirpe creatus. Es decir, los cantos de Empédocles surgen de un divini pectoris, de un pecho divino, ¿no? Y a partir del cual se exponen clara reperta, descubrimientos lúcidos, ¿no? Ut vix humana videatur estirpe creatus, que apenas parecerían creados por una estirpe humana, ¿no? Es decir, le está reconociendo a Empédocles algo que solamente al final puede reconocerle a Epicuro, ¿no? Bueno, para dar otra idea que me ha venido a la cabeza, y no sé si salirme un poco, pero me parece un caso importante dentro de lo que es la reconstrucción que hace David Sedley de la posibilidad de reconstruir el poema de Lucrecio, de Empédocles, de la parte primera. Claro, hay un momento al final de cuando acaba toda esta parte en el que se hace el elogio a Epicuro, ¿no? Que es, dice, tu victoria nos exaequat victoria caelo, ¿no? Tu victoria nos iguala al cielo, ¿no? Es decir, de alguna manera Epicuro es como el gran demoledor de toda esa especie de superstición y toda esa especie como de religión entendida como providencia, ¿no? La religión filosófica y la religión popular, ¿no? En ambos casos, que son las que de alguna manera nos quitan la realidad de los dioses, ¿no? El hecho de que tanto unos como otros han llevado a las divinidades a ocupar lugares en los que no están, ¿no? No es que se nieguen, y tu victoria nos iguala al cielo, ¿no? Sedley, en una interesantísima propuesta, dice que, claro, lo que Lucrecio hace con Epicuro es lo que Empédocles hizo con Pitágoras. Es decir, toda esa parte en la que Lucrecio está ponderando la acción filosófica de Epicuro sería toda la parte en la que Empédocles estaría hablando de las divinidades, del divino conocimiento pitagórico de Pitágoras, a partir de la metempsicosis, de la reencarnación, ¿sabes? De la transmigración de almas, ¿no? Y es bastante plausible, vamos, parece bastante plausible, porque justo además en un momento el Lucrecio agarra al pobre Ennio, al poeta nacional romano de los anales, y lo destroza por el concepto de transmigración. En el comienzo del libro 1, o sea, en el primer libro del Rerum Natura. Lucrecio no habla de Pitágoras, pero habla de Ennio, un poeta, curiosamente. Un poeta que es el que introdujo, se supone, en el mundo romano el concepto de la transmigración de las almas. Que es algo como que estaba un poquito ya de capa caída en el mundo griego, ¿no?
Ya los platónicos, dudo, ¿no, Beatriz, que los platónicos de la de la academia ya de finales tuvieran una concepción de la transmigración de las almas, ¿no? No sé. Cicerón dice que sobre el alma precisamente suspende el juicio. Claro. O sea que Sí, más claro el escepticismo quizá, ¿no? Que es, quizá en ese tema en concreto dice sobre el número de las estrellas o sobre el alma, pues suspendemos Claro. el juicio. Como que no parece una tesis que Sí. fuera incorporada por la academia posterior, ¿no? La transmigración. Y no sé hasta qué punto Platón, porque además Platón cuando habla de la transmigración de las almas dice cualquier cosa en algún momento. O sea, no, en el Fedro se monta esa especie de película ahí entre figuras, ¿no? Casi personal laboral distinto, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Cuando empieza a hablar los primeros serán tal, luego los siguientes, ¿no? Pues eso es en función del conocimiento. Claro, exactamente, en el mito de Er, al final de la República también, ¿no? Pero que Platón adapta cada mito a sus objetivos A sus objetivos. en el momento, ¿no? Porque el mito de él, no sé, ¿cómo combinas el mito de Pedro con el mito de Claro, no se puede. No se puede combinar, ¿no? Y con Orfeo queriendo volver como cisne, ¿no? Sí, claro, es todo Un mundo, claro, exactamente. Claro. Es muy Platón. Pero claro, o sea, es un poco como, bueno, o sea, he intentado dar una visión un poco. Pero creo que realmente el comienzo este del Rerum Natura, el himno a Venus, es algo bastante más profundo filosóficamente de lo que en principio parecería. Creo que es donde está la base absoluta para entender todo lo que es la física atómica. Y eso es algo que realmente hace que Lucrecio sea un autor original, ¿no? No es un mero seguidor de Epicuro, sino que es alguien que realmente está haciendo como una especie de lectura mucho más profunda de las cosas. Si leéis el poema, realmente es como una especie, es una cascada absoluta de razonamientos, de imágenes, ¿no? De analogías, de explicaciones. Curiosamente es mucho más cercano a Heráclito en lo que nos podría llegar a parecer en primera instancia, ¿no? A mí hay el sentido de que Heráclito es el filósofo de los sémata, ¿no? De las señales, ¿no? Heráclito es aquel que ve señales en todas partes, ¿no? Como el que va viendo, ¿no? en todo momento, como siempre, concatenaciones de elementos que acaban juntos generando otra posibilidad de sentido, ¿no? Lucrecio va peinando la realidad absolutamente para encontrar en detalles mínimos la posibilidad de articular lo invisible a partir de lo visible. Es decir, cómo lo invisible cómo se puede acceder a lo invisible a partir de lo visible. Y las especulaciones son maravillosas. ¿Cómo se explica el vacío? Porque estamos escuchando las voces en otra parte ¿no? De gente que está hablando en otra parte. ¿Por qué? ¿Cómo es que las voces pasan muros? ¿No? ¿Cómo es que cuando vas andando por el monte y tal, las rocas sale agüilla? ¿No? Y ahí va encontrando y va haciendo concatenaciones continuas de pruebas, de demostraciones, porque las cosas se demuestran por acumulación. Esa manera de demostrar las cosas por acumulación que está llevando a cabo Lucrecio en la física es algo que lo vemos continuamente en Empédocles también. Empédocles es también una enorme batería de explicaciones que se van casi como poniendo como si fueran echando cartas encima de la mesa, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque cuantas más explicaciones sirvan o sea, cuanto más posibilidades haya de explicar un mismo fenómeno a partir de los elementos visuales, más física estamos haciendo. Es una física, realmente, en el concepto que tenemos, o sea, es una manera de explicar absolutamente el mundo. Y eso es algo que difícilmente nos lo encontramos en Aristóteles. Aristóteles te explica muchísimas cosas, pero no te explica la relación que hay entre ellas. ¿No? O sea,
un texto que, bueno, cuando en el seminario quienes habéis estado vosotras, o sea, empezaba el seminario hablando con el Peruranú, sobre el cielo, el Decaelo de Aristóteles, ¿no? Porque realmente es como el texto quizá más cerrado que tenemos para entender cómo Aristóteles explica el mundo entero. Y es una maravilla de texto, realmente. Pero claro, te explica una realidad muerta. No te explica una realidad que esté relacionada una con otra. No hay una visión de cómo las cosas están conjuntamente, dando cuenta de una especie de fenómeno compartido. Y eso es algo que claro, o sea, en ese sentido el epicureísmo sí que hace una propuesta, al fin y al cabo, en el que realmente, yo no sé si David Hernández de la Fuente cuando vino os habló de esto y tal, pero realmente ya solamente con la cancelación del modelo geocéntrico, no por proponer un modelo heliocéntrico, sino por cancelar absolutamente un modelo. Eso es Pitágoras, ¿no? Bueno, claro, también, exactamente. Copérnico lo llama así. Claro. Sistema pitagórico. Claro. Pero eso es una cancelación de un modelo físico, ¿no? El modelo físico que viene desde Siodo. O sea, la anécdota esta fantástica de Epicuro, ¿no? De que cuando Epicuro era un niño y fue a las primeras letras en la escuela, ¿no? Con el didascalos, con el maestro le enseña el comienzo de la teogonía de Siodo, ¿no? Con eso de que en el comienzo de Geneto Haos, ¿no? En el comienzo surgió el Haos. Y espera. ¿Cómo pudo surgir algo en el comienzo? Es una incoherencia, ¿no? O sea, es decir, no. ¿Cómo que hay un comienzo? ¿No? Y a partir de ahí, pues bueno, se supone que en esa especie de niño levantisco, ¿no? Con el profe que le de alguna manera el otro le enseña el verso y el otro dice, no, pero espérate, o sea, ¿no? Una actitud muy platónica, por cierto, ¿no? Esa de decir a los poetas, espérate, ¿no? Que tú no me vas a explicar a mí el mundo, ¿no? Se va desarrollando toda una idea que es la primera vez que se va a formular, bueno, ya Aristóteles lo había hecho, la eternidad del mundo, ¿no? Pero que es una eternidad del mundo que no está basada en una mímesis, ¿no? O un principio de atracción hacia un modelo divino, sino es algo que surge directamente o que se explica a partir de sí mismo. Que en el fondo ese es el problema que tiene Aristóteles, ¿no? Es muy platónico, que al final necesita muchas, o sea, dice que son 4 causas, pero necesita un montón de explicaciones ¿no? adyacentes para poder explicar esas 4 causas. Y sin embargo aquí con dos realidades, 2 causas y un movimiento, generas toda la posibilidad de explicar una física, ¿no? Y un cosmos, una cosmología, ¿no? 2 movimientos, ¿no? 2 movimientos, exactamente. O sea, un movimiento y una variación del mismo. Sí. Yo te iba a preguntar algo, si nadie más quiere preguntar. A mí me acuerdo con esta cuestión de Venus y Marte, ¿no? Que hablabas de la burla de los dioses, de esta unión, ¿no? En el niño, como riéndose de ellos. Por un lado. Y por otro lado, esto del tacto, que es verdad que no tiene ese error, ¿verdad? Que también es la misma que usa Platón cuando habla del libro en la República del filósofo que hace el amor con las formas y con las cosas, ¿no? Así que utiliza la misma metáfora, diciendo que no, bueno, como girar la cabeza, ¿no? Con esto ya está, ¿no? Y esto lo compara con el amor con el tacto, una cosa rara, ¿no? Sí, es que es muy importante esto que dices, porque claro, la cuestión para minimizar el error, quizás. Claro, pero para Platón el mecanismo de la visión es un mecanismo áptico. Claro. Es un mecanismo áptico, es un mecanismo en el que hay un tacto real, ¿no? Cuando la luz de fuera y la luz que se generan. Claro, bueno, entonces Empedoclio también. Claro, es que es Empedoclio lo que está. Es que en el fondo,
Claro, o sea, es curioso que el epicureísmo sea de alguna manera tan crítico con Platón, cuando tiene muchas cosas que tienen una base muy platónica, porque en el fondo la física epicúrea está basada sobre el principio de la indeterminación. El Timeo entero está basado sobre el principio de la indeterminación. O sea, lo irreductible, ¿no? Es decir, el mundo comporta un elemento irreductible, que por mucho que el demiurgo haya hecho todo lo posible por hacerlo de la mejor manera, ¿no? Catato-Beltiston, ¿no? Lo hizo continuamente, hay algo siempre que es indeterminado, es un principio de indeterminación. Este principio de indeterminación es la propia afirmación del Clinamen. Bueno, también es de origen pitagórico, ¿no? Que es muy limitado. Claro, bueno, pero ahí realmente son como esos pares, claro, que nos falta tanto, ¿no? O sea, tenemos tantos agujeros por llenar en esa transmisión, porque claro, Bueno, la jora, ¿no? Claro, pero claro, la propia composición de la jora de Platón, tal y como se basa, tal como está basada, que una vez hemos discutido esto, ¿no? En este fragmento de Filolao de Crotona, ¿no? que Hartmann editó en la edición suya de Cambridge de los fragmentos de Filolao, tiene que ver no con una materia, sino con una especie de dimensión sonora, ¿no? Es decir, es una articulación sonora, es una armonía que tiene que ver con una dimensión sónica, no con una dimensión material, ¿no? El sonido es algo que se percute, ¿no? Es algo que llega también mediante la percusión, ¿no? Y esa comparación de la jora que hace Platón en el Timeo, en el segundo relato, con una especie de ¿cómo es esto? Un cedazo, ¿no? En el que las cosas saltan, ¿no? Y saltan como aleatoriamente e incoherentemente, tiene que ver con una especie de contacto, ¿no? Y esa dimensión material, ¿no? Está como muy presente obsesivamente en Platón, ¿no? Esa idea del tacto, ¿no? Y de que realmente la conversión, la singenia, ¿no? Acuérdate de, bueno, lo conoces mejor que yo, la carta séptima, ¿no? El momento que dice, ¿cómo se produce la iluminación, ¿no? Solamente por contacto. De dos mentes, ¿no? Esa idea continua de la tribe, ¿no? La tribe, ¿no? La tribe es lo que se hace para encender el fuego, ¿no? Porque se chocan las cosas hasta que sale la llama, ¿no? Es algo ahí como que está continuamente operando en Platón y está continuamente operando en Lucrecio también. Esa idea de que realmente por así decirlo, como esa especie de pulsión escópica absoluta, ¿no? De la filosofía antigua, en la que hay una especie de, por así decirlo, oftalmocentrismo, ¿no? Oculocentrismo, ¿no? Total, ¿no? Donde parece que la visión es como puesta en crítica por una interpretación que afirma, ¿no? Un carácter más corporal porque hasta la visión noética, ¿no? Es algo que tiene una entidad. Sí, la metáfora que usa Platón, incluso en el teológico, claro. O sea, toda la explicación de la percepción es un choque entre algo y algo. Claro. Sí, es que, o sea, en el fondo, no sé, esa especie de rechazo a Platón que tienen los epicúreos me parece una cerrazón un poco quizá muy vinculada con esta especie de idea providencial, ¿no? O esta especie de como idea de que hay una mentalidad, hay un nous, ¿no? Dirigiendo las cosas. Pero me parece más interesante el uso del principio de indeterminación platónico en el Timeo que el concepto de privación en Aristóteles, por ejemplo, para hablarte de por qué las cosas no se desarrollan plenamente tal y como están marcadas por su eidos. Hay otra historia muy interesante tampoco. La privación puede ser positiva, ¿no? Sí, positiva, sí, claro. Positiva o negativa, ¿no? Como no se desarrolla o... Pero claro, hay una cuestión muy interesante que es también que en Empédocles hay un pasaje que no es un pasaje, me parece que lo transmite a Ecio, no es un fragmento, sino que es un testimonio
que es un texto realmente espantoso, en el que nos habla de cómo surgen las cosas, ¿no? O sea, dice que en una masa corpórea de tierra y tal, empiezan a aparecer miembros, ¿no? Y esos miembros empiezan a juntarse unos con otros y tal, a retorcerse casi como una especie de película de terror, ¿no? En la que empiezan como a generarse diferentes posibilidades y muy pocas de esas posibilidades llegan finalmente a la posibilidad de convertirse en seres estables, ¿no? Porque en el fondo el gran problema es la estabilidad, y esa estabilidad se produce gracias de alguna manera a una especie como de teoría evolutiva, una especie de pseudo-darwinismo, ¿no? En el cual, o proto-darwinismo mejor dicho, en el cual pues, las cosas van a poder llegar a vivir o no dependiendo de su capacidad de adaptación al medio. Claro, esa idea que es zoogénésica absolutamente de Empédocles es lo más contrario al concepto de eidos que pueda llegar a haber. O sea, el eidos es un producto histórico, ¿no? Es algo a lo que se llega, ¿no? El eidos no es algo que esté desde el comienzo marcando el desarrollo de los seres, sino es una conquista de los propios seres. En Aristóteles. No, en Empédocles, quiero decir, o sea, la lectura de Empédocles, o sea, cuando podemos llegar a hablar de especie humana, es porque han pasado miles y miles de cosas que no han llegado a ese estado de especie humana, de manera que esa especie humana, eso que Aristóteles llama eidos, es algo que es producto de una evolución histórica. No es algo que esté ahí desde el comienzo marcando todo lo que es el proceso, sino precisamente es un final, no es un... O sea, y esa manera de entender la evolución es algo que también Lucrecio va a incorporar en el poema, porque en el fondo la estabilidad de los seres es lo que va a regir su capacidad de existencia o no. Por eso los dioses, dicen los epicúreos, son los seres más estables que hay. Son aquellos que tienen la mayor estabilidad atómica posible. Existen. Y son perfectamente, o sea, son casi como la perfección atómica, ¿no? Los seres más estables atómicamente. Y sin embargo nosotros estamos continuamente perdiendo y ganando átomos. Cuando... Eso es platónico también, que los dioses son estables, ¿no? Que la estabilidad es importante para la forma. Exactamente. Claro. Yo lo que creo que son antiplatónicos por la cuestión del miedo, ¿no? Porque Platón cuando termina un lobo se empieza un mito que, ¿no? Y entonces todo esto lo quieren, más que nada, porque no los veo tan antiplatónicos en Sí. estas otras nociones que están... Claro, también es que a ver qué Platón habían leído ellos, ¿no? O qué Platón estaban leyendo ellos en esa época, que también esa es la historia, claro, porque o sea, todavía a día de hoy a mucha gente le resulta problemático entender que Platón no es un dualista radical. No lo es para nada. Y para mucha gente sí es problemático decir esto, ¿no? Te miran mal. ¿Cómo que Platón no es un dualista radical? No. Claro que no. Sí, postuló la forma precisamente para salvar el cosmos del cosmos. Claro. Pero claro, que lo que entendían ellos, o sea, lo que le llegó a Lucrecio de Platón, pues me imagino que sería, pues, como la antigüedad, bueno, si no lo sabéis muy, la antigüedad no se lee los textos directamente. O sea, lo que la gente se está leyendo generalmente son compilados, son epítomes, son recensiones, son comentarios pero poca gente se cogió el Teteto o la República de Platón y se la leyó de cabo a rabo en su momento. Cicerón, seguramente, ¿no? Porque en ese sentido era un doctus, ¿no? sí, bueno, tenía dinero. Y tenía dinero. Una biblioteca. Que una biblioteca, exactamente. Pero claro, el acceso a los libros es complicado. O sea, pensar todo lo que ha sido luego los accesos posteriores. Pero bueno, ya se nos ha ido la hora un poco. Pero estas Venus son mucho más interesantes y más epicúreas que la de Botticelli, ¿no? La de Botticelli es un poco sosa, ¿no? No se toca, no se deja tocar, ¿no? Ni toca nada, ¿no? Es demasiado neoplatónica, ¿no? Es verdad, está basada en Ficino, ¿no? Esta sin embargo pues tiene sus carnes, ¿no? Sus juegos.